Trabajar de noche es algo que a menudo damos por sentado en nuestra sociedad actual, que funciona sin descanso, pero la realidad es que supone un choque brutal para nuestro organismo. En el análisis de hoy vamos a desgranar exactamente por qué ocurre este enorme conflicto biológico provocado por el trabajo por turnos, los riesgos severos que tiene para la salud alterar nuestros ciclos y, lo más importante, qué estrategias reales y basadas en la ciencia existen para poder mitigarlo. Para que veáis por dónde vamos a ir, la hoja de ruta es muy directa. Empezaremos con la biología base, pasaremos por los impactos en la salud y el famoso valle circadiano, para terminar con algo súper práctico, estrategias de supervivencia, tanto individuales como para las propias empresas. ¡Vamos a ello! Arrancamos con la primera sección, esa intensa batalla entre la biología y el trabajo por turnos. A ver, para entender todo este asunto hay que tener clarísimo cómo venimos diseñados de fábrica. Resulta que tenemos una especie de reloj maestro incrustado en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, que se llama núcleo supraquiasmático. Básicamente es el centro de mando que dicta nuestros ritmos circadianos y funciona casi exclusivamente a base de luz y oscuridad. Cuando el sol se pone y oscurece, nuestro cerebro empieza a liberar melatonina. Esa hormona es la clave de todo, porque es la señal que le dice al cuerpo: baja la temperatura y prepárate orgánicamente para dormir. Pero claro, imaginemos el tremendo choque que se produce aquí. Por un lado, nuestra biología está pidiendo a gritos oscuridad, relajación y una bajada de temperatura. Y por otro, la exigencia del turno de noche impone, de golpe, luz artificial a tope, un desgaste físico o mental altísimo y una vigilia completamente forzada. Básicamente, estamos obligando a la máquina a funcionar al 100% justo durante su momento evolutivo de descanso. Y lógicamente, esto nos lleva directos a nuestra segunda sección: los impactos reales en la salud física y mental. Porque este desajuste crónico, esta pelea constante entre el reloj interno y el horario de trabajo, pues no sale gratis. Desencadena una cascada de consecuencias bastante severas. Fijaos, trabajar a contracorriente de nuestra naturaleza hace que cosas tan básicas como la digestión o el metabolismo de la glucosa sean muchísimo menos eficientes de madrugada. Esto se traduce en una conexión directa con la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, por no hablar de las úlceras gastrointestinales. Y la parte mental no se queda atrás. La falta crónica de sueño dispara la irritabilidad, acelera ese temido desgaste profesional o burnout y crea un aislamiento social enorme al complicar tanto la vida familiar. Pero aquí viene un punto absolutamente crucial. Estamos hablando de riesgos sistémicos a largo plazo que van mucho más allá de estar simplemente cansados. Fijaos hasta qué punto llega que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica el trabajo por turnos que interrumpe los ritmos circadianos como probablemente carcinógeno, así de contundente. Existe una vinculación muy específica con el cáncer de mama y de próstata. ¿Y cuál es el motivo biológico? Pues que al recibir luz artificial por la noche bloqueamos la melatonina y resulta que perdemos todas sus propiedades oncostáticas, es decir, nuestra protección natural. Pasamos a la sección 3 para centrarnos en la fatiga fisiológica más inmediata, el famoso valle circadiano. Dejando a un lado el largo plazo, trabajar de noche tiene riesgos inminentes de los que ocurren en el acto, y hay una franja horaria muy concreta entre las 2 y las 5 de la madrugada, conocida clínicamente como el valle circadiano. Este es literalmente el momento más crítico de la noche. Es la hora en la que el cuerpo toca fondo, la temperatura basal está al mínimo y el nivel de alerta se desploma por completo. El organismo entero está pidiendo fisiológicamente que lo apagemos. Y para poner esto en perspectiva, la ciencia hace una comparación que verdaderamente impacta. El deterioro cognitivo durante esas horas de la madrugada es prácticamente similar al de una intoxicación leve por alcohol. Tal cual. No es solo que tengamos un poco de sueño pesado, es que la atención se dispersa, los tiempos de reacción se vuelven peligrosamente lentos y la memoria a corto plazo nos falla de manera drástica. Claro, llevar este deterioro cognitivo a la realidad del día a día resulta muy alarmante. Todo esto conduce a un incremento altísimo en la tasa de errores laborales, algo que está sobradamente documentado en el personal médico y de enfermería. Pero ojo, que el peligro continúa al terminar la jornada. Esa somnolencia extrema es la gran culpable de los accidentes in itinere, que es cuando el trabajador, exhausto, intenta conducir de vuelta a casa. Es un riesgo constante y gravísimo. Sabiendo todo esto, pasamos a la sección 4. Toca ver qué estrategias de adaptación individuales podemos usar. Ya que conocemos los riesgos, vamos a repasar una pequeña guía de supervivencia táctica. Al empezar el turno, la clave está en engañar al cerebro usando luz muy brillante para mantenernos alerta. Pero atención, al salir de día, ponerse unas gafas de sol muy oscuras es fundamental para no bloquear la melatonina de camino a casa. Una vez allí, la higiene del sueño tiene que ser estricta, oscuridad total tipo cueva y bloquear cualquier ruido.
Durante la madrugada en el trabajo, como la digestión va a cámara lenta, lo ideal es tirar de snacks ligeros con proteínas y huir de comidas pesadas. Y un detalle crítico, hay que cortar el café de 4 a 5 horas antes de acabar el turno o arruinaremos por completo nuestro descanso posterior. Llegamos a la quinta y última sección, las medidas preventivas desde las organizaciones. Porque, seamos sinceros, la responsabilidad no puede recaer solo en el individuo. Por muchas gafas de sol que usemos, la mayor prevención depende de cómo se diseña el entorno de trabajo. Aquí entra en juego la ergonomía del tiempo, y tiene reglas muy claras. Si hay rotación, siempre tiene que ser hacia adelante, es decir, pasar de mañana a tarde a noche. Nuestro cuerpo asimila mucho mejor retrasar la hora de dormir que adelantarla. Además, es una regla de oro limitar los turnos de noche a un máximo de 2 o 3 noches seguidas. De lo contrario, se acumula una deuda de sueño súper peligrosa. Y todo esto debe ir acompañado, por supuesto, de vigilancia médica periódica. Y dentro de esta organización de los tiempos hay una necesidad que es absoluta y no negociable. Para que el cuerpo pueda ejecutar una recuperación fisiológica en condiciones, hay que garantizar siempre un mínimo de entre 11 y 12 horas de descanso ininterrumpido entre diferentes turnos. Y fijaos qué dato más interesante para aplicar durante la propia madrugada. La ciencia nos dice que una de las herramientas de mitigación más eficaces son las power naps o siestas programadas. Hablamos de permitir descansos supermedidos, de exactamente 20 a 30 minutos. Se ha demostrado que son mano de santo para restaurar la alerta y prevenir errores, con la inmensa ventaja de que no nos sumergen en esa pesada inercia del sueño de la que luego cuesta tanto despertar. Así que, para ir terminando, pongamos esta gran reflexión sobre la mesa. A medida que nuestra sociedad exige que todo siga funcionando las 24 horas, el conflicto es más evidente que nunca. Las reglas de la biología humana son inflexibles. Sabiendo todo lo que la ciencia nos cuenta sobre el tremendo desgaste orgánico y cognitivo, ¿cómo se debe estructurar la futura operativa nocturna para que sea verdaderamente sostenible? ¿Cómo cuidamos a quienes mantienen el mundo en marcha mientras los demás duermen? Es, sin duda, uno de los mayores retos de nuestra era, y nos deja muchísimo que pensar.